Es decir, siempre miramos desde un lugar de personas. No hay forma de escapar de eso, por eso es inconsciente o no. Entonces, cuando miramos una película lo podemos hacer como espectadores pochocleros, ¿no? O sea, que miramos la película sin la intención de analizarla, pero, ¿no? Supongamos que miramos una película, elegimos una película cualquiera para mirar un sábado de la noche. La vamos a mirar de una manera. Vamos a mirar desde el lugar del espectador, consumidor de productos cinematográficos. Ahora, si nos dan la misma película para analizarla en el marco de la carrera universitaria que estamos llevando a cabo, vamos a ver la misma película de una manera totalmente diferente, ya desde un lugar de enunciación diferente, que es el lugar del profesional o el que se está formando profesionalmente. Por otro lado, la mirada, dice Gonzalo Abril, no es exterior al texto visual, sino que ya el propio texto está armado para que oriente nuestra mirada, para que oriente nuestra interpretación y nuestra manera de encarar ese texto visual. En ese sentido, determina posicionamientos de recepción, por lo que dije antes. No es lo mismo mirar una película de una manera más o menos inocente, o más o menos relajada, mejor dicho, porque inocente nunca es. No es lo mismo mirarlo de esa manera relajada y de distensión de fin de semana, que como forma de análisis o como modo de aprendizaje de determinadas técnicas. Entonces, el mismo texto visual tiene elementos en sí mismo que van más allá de lo que está fuera de él, es decir, que está en su interior, en su propio interior. Por otro lado, como dije hace un ratito, nosotros seleccionamos lugares de enunciación que legitiman nuestra forma de mirar o de hacer mirar, inclusive, como en este caso. Si un docente a ustedes les da para que vean determinada película y no tienen opción de no verla, y además con un aparato teórico le dicen, bueno, lean así Calese, Gonzalo Abril, Charles Peirce y no sé, Bakhtin, y a partir de los conceptos teóricos observen tal película, ¿no? Hamaca paraguaya. Entonces a ella la manera de mirar no es la de sentarse y disfrutar simplemente de la trama, sino bueno, ahí vamos a mirar otras cosas. ¿Y por qué Hamaca paraguaya, por ejemplo, y no Rápido y Furioso, ¿no? Entonces la mirada tiene que ver con esa construcción que se hace tanto desde afuera del texto como desde su interior. Finalmente plantea Gonzalo Abril que no hay mirada, o mejor dicho, donde hay mirada hay miramientos, es decir, hay una forma que está socialmente orientada e institucionalmente reglamentada para que observemos las imágenes a nuestro alrededor y los textos visuales a nuestro alrededor, ¿sí? Siempre hay algún tipo de legislación que nos haga ver las cosas no como nosotros las queremos ver, sino como deberían verse. Pasemos ahora al último aspecto, que tiene que ver con las imágenes y con los imaginarios. En este sentido, no hay imagen que en sí misma no acarree una serie de valores, de creencias, de apreciaciones estéticas. Es decir, no hay imagen que sea inocente y pura, no es algo que nosotros observamos y todos vemos lo mismo. Lo que nos pasó con la carta de la mujer Yukagir, todos vimos cosas diferentes y la imagen es la misma para todos. ¿Qué es lo que sucede? Que las imágenes forman parte de una especie de tesoro, ¿no? de conjunto de repertorio
de imágenes que se va construyendo comunitariamente, que se va construyendo en sociedad, y que es lo que de algún modo, en ese nivel paradigmático, nos permite interpretar la imagen. No hay una imagen que nos aparezca de manera pura, y sobre todo nuestra interpretación siempre va a tener algún tipo de limitación. Un ejemplo más que claro, por ejemplo, son los ovnis, ¿no? Cada vez que hay algún objeto que no cumple con las características propias de un avión, un satélite, una estrella fugaz, etcétera, inmediatamente lo asociamos de manera cultural con un ovni, con vida extraterrestre, con platos voladores. Creo que no hay mejor ejemplo que ese en ese sentido. Entonces, volviendo a nuestra carta como ejemplo, también no es extraño que la mayoría haya visto pinos y árboles en esa imagen, porque es lo que nosotros asociamos inmediatamente al relacionar esas formas que vimos, ¿no? Vimos edificios, humo y árboles en general, ¿no? Donde vimos esas formas como ensortijadas, vimos humo, y eso no es casual. Eso depende precisamente de este repositorio virtual, de este repositorio paradigmático que hay socialmente, y que nos orienta la mirada hacia un lado y no hacia otro. Por otro lado, como ya venimos planteando, las imágenes se insertan siempre en prácticas discursivas, que son políticas, que son estéticas, que son éticas, que son religiosas, etcétera. Entonces, cada vez que aparece una imagen, esa imagen aparece dotada de una serie de características propias de una determinada actividad humana, y en ese sentido la imagen tiene que ver con la relación que tenemos nosotros como sujetos con el mundo. De algún modo nosotros interpretamos el mundo a partir de las imágenes que nos rodean. Digamos que hay un vínculo muy muy estrecho entre nuestras creencias, nuestra subjetividad y demás, que vamos construyendo a partir de lo que vemos. Ejemplos como de estos hay muchísimos, pero por dar uno en particular, lo que sucede, por ejemplo, en determinados lugares donde el racismo está es muy fuerte, ¿no? O cierta estigmatización social, ¿no? Cuando vemos personas que tienen determinadas características, no quiero dar demasiados ejemplos muy concretos, pero determinadas características que nos ponen en alerta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque bueno, su imagen nos comunica eso, y nosotros interpretamos un poco eso también. Ahora no tanto, ahora sí voy a dar un ejemplo concreto. Las personas que tienen tatuajes, por ejemplo, ahora es algo bastante normal, pero hace unas décadas atrás, una persona totalmente tatuada, para una persona que desconocía ese mundo, de algún modo eso representaba peligro. Y en este sentido vamos a subrayar algo que menciona Gustavo Abril, que vamos a incorporar esta idea de sentido común, que es de Jacques Rancière, un pensador francés, que nos parece sumamente importante. Inclusive sugerimos su lectura si lo encuentran, después les pasamos el dato bibliográfico más concreto. Pero Rancière se refiere al sentido común que se produce a través de las imágenes, y esto tiene que ver cuando naturalizamos algo, cuando creemos que algo es así, que nació así, que no se va a modificar jamás, que es de esa manera y no puede ser de ninguna otra
por ejemplo, vamos a referirnos a alguna producción cinematográfica, más que nada la producción hollywoodense. Estamos habituados en que en una película norteamericana de acción haya armas, ¿no? Y que se mate gente. Entonces hay un sentido común que hace que nosotros veamos eso sin violentarnos. Hay un repertorio de imágenes vinculados a eso que nos conmueve por otras cuestiones, por la trama, por la producción en general, por la resolución de las escenas, por la construcción de los personajes, pero no nos genera violencia ver disparos, explosiones y matanza. Entonces, en ese sentido, los norteamericanos que producen cine en Hollywood han sabido incorporar un discurso muy violento al discurso artístico que tiene que ver con el cine, como un dispositivo para que la presencia de armas no sea algo alarmante. Por eso habla de cambio social. Hay un montón de cuestiones que nosotros en nuestra cultura, no ya hablando de Estados Unidos, en nuestra propia cultura tenemos incorporadas desde un sentido común para el cual está bien que determinadas personas sufran o que no tengan trabajo, o un montón de valoraciones sociales que parecen como caídas de madura, pero que si uno se las pone a pensar no es tan así, sino que son problemáticas que de algún modo socialmente se evade o se procura reemplazar por otra cosa o maquillarla, o en el peor de los casos, y lo que más suele suceder, es esto de estigmatizar determinado tipo de personas, actividades, etcétera. Entonces, para cerrar, Gonzalo Abril plantea que el texto visual está constituido por estos tres elementos que son la visualidad, la mirada y la imagen. No hay, dice él, un límite entre decir, bueno, a ver, esto es lo visual y esto es lo imaginario, y no, sino que la mirada está vinculada a lo visual por sus regulaciones. La imagen genera imaginarios a través de la visión socializada y así. Bien, muchas gracias por la atención. Esperamos haber sido claros, y cualquier cosa nos encontramos en las vías de comunicación habituales. Y bueno, será hasta pronto, será hasta la próxima clase.